El 6 de enero de 1999, una pequeña embarcación llamada Elk, que navegaba por el río Vístula, se detuvo de repente porque las hélices se habían atascado con algo en el agua. No era extraño que eso ocurriera si había basura u otros objetos flotando. Sin embargo, lo que encontraron aquella vez no tenía nada que ver con lo habitual. Y ese hallazgo acabaría dando inicio a uno de los crímenes más impactantes de la historia de Polonia. Hola mis bellas criaturas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, yo soy Florislava y hoy vamos a hablar sobre el caso de Katarzyna Zawada. Un caso que conmocionó Polonia y de hecho uno de los casos más duros del país y que a día de hoy sigue generando muchas preguntas. Así que poneros cómodos y preparaos porque este caso tiene tantos giros que es una locura, es muy fuerte lo que os voy a contar hoy. Y a riesgo de citar a Jack el Destripador, vamos por partes. Katarzyna Zawada, también llamada Kasia, ya que en Polonia de manera informal a cualquier Katarzyna se la llama Kasia, es como aquí a un Francisco que se le llama Paco, nació el 1 de junio de 1975 en Cracovia, Polonia. Era una chica tímida, reservada y que trataba de pasar desapercibida. Kasia era hija única y tenía un vínculo muy estrecho con sus padres. No obstante, un día en que Kasia salió a hacer una caminata con su padre, este tuvo un accidente. Cayó de forma desafortunada y se partió la columna vertebral. Este accidente le llevó a un estado de parálisis y condenado a una silla de ruedas. Pero por si fuera poco, surgieron complicaciones derivadas del accidente y finalmente falleció el 19 de enero de 1996. Aquel trágico suceso sumió a Kasia en una profunda depresión. Su madre, que era psicóloga, al ver el delicado estado mental de su hija, decidió llevarla a terapia. Durante ese tiempo, y a pesar de su frágil estado mental, Kasia intentó comenzar una carrera en la Universidad Jagiellońska de Cracovia. Primero se matriculó en psicología, siguiendo los pasos de su madre, pero no tardó en abandonarla. Después probó con historia, aunque tampoco permaneció mucho tiempo. Finalmente se decidió por teología. Como ya os podéis imaginar, esos constantes cambios reflejaban que no estaba bien, aunque seguía recibiendo ayuda psicológica mientras intentaba encontrar su camino. El 12 de noviembre de 1998, a las 6 de la tarde, Kasia había quedado con su madre Bogusława para que la acompañara al psicólogo en Nowa Huta. Concretamente habían quedado en el barrio Urocze. Sin embargo, Kasia no se presentó. Su madre de inmediato supo que algo no estaba bien porque su hija siempre había sido muy puntual y muy cumplidora. La policía le dijo que como Kasia ya tenía 23 años, debía esperar a ver si regresaba por su cuenta, que quizás se había ido con unos amigos y simplemente se le había olvidado avisar. Pero su madre estaba convencida de que algo malo había ocurrido. Kasia jamás se habría marchado sin decir nada. Encima sabiendo que tenía cita con el psicólogo y menos aún en un momento en el que parecía estar algo mejor. En las últimas semanas se la veía más animada. Incluso se había teñido el pelo y había empezado una dieta por primera vez en su vida. Daba la impresión de que quería empezar de cero. Así que ante la pasividad policial, su madre decidió actuar por su cuenta y colocó carteles de búsqueda por la ciudad por si alguien sabía algo sobre su paradero. Pero no hubo llamadas, ningún testigo, ningún rastro. Finalmente, incluso contrató un detective privado, pero tampoco obtuvo respuestas. Lo único que consiguió averiguar fue que en las semanas previas a su desaparición, Kasia había estado faltando a clase, pero su madre creía que sí asistía, ya que salía de casa a la hora habitual y regresaba a la misma hora de siempre. El 6 de enero de 1999, una pequeña embarcación llamada Elk, que navegaba por el río Wisła o Vístula en español, se detuvo de repente porque las hélices se habían atascado con algo que flotaba en el agua. No era extraño que eso ocurriera cuando había basura u otros objetos en el río. Así que uno de los hombres a bordo, Mirosław M., se dispuso a comprobar qué estaba bloqueando el motor y a resolver el problema. Pronto vio que lo que había quedado atrapado parecía una especie de saco extraño. Intentó liberarlo y lo subió al barco para inspeccionarlo mejor. Enseguida notaron un olor insoportable, nauseabundo. Pensaron que podía tratarse del cuerpo de un animal o incluso de una persona que había sido
sido arrojado al agua y que fue mutilado por las hélices. Sin embargo, al examinarlo más de cerca, uno de ellos distinguió claramente parte de una oreja humana. Ya no había dudas, pertenecía a una persona. Pero el hallazgo era aún más perturbador por varios motivos. No solo era que encontraron ese cuerpo en medio del río, sino que junto a esa oreja, concretamente la derecha, se apreciaba algo inquietante. Había una costura, como un pespunte. Y entonces comprendieron lo que realmente habían sacado del agua. Aquello no era simplemente un cuerpo, era una especie de body, como un bañador, confeccionado con piel humana. Y además, detalle que pocas personas conocen, ese macabro traje estaba envuelto en una membrana estomacal de vaca. Un dato que posteriormente se omitió en el caso, ya que no encajaba con ninguna teoría y nadie supo explicar su porqué. Sea como fuere, los navegantes llamaron a la policía. En un primer momento no les dieron demasiada importancia, pero finalmente acudieron al lugar. Al ver lo que habían encontrado, quedaron completamente perplejos y llevaron aquella pieza de piel a un forense. El especialista confirmó que se trataba efectivamente de un body confeccionado a partir de piel humana, recortada del pecho, el torso y el cuello, incluyendo un fragmento de la oreja derecha. El corte había sido realizado con una precisión casi quirúrgica y posteriormente cosido con mucho cuidado. Se estimó que aquella piel llevaba entre 2 y 3 semanas en el agua. Las pruebas de ADN, que por cierto fueron de las primeras que se realizaban en Polonia, revelaron que pertenecía a Katarzyna Zawada, la joven estudiante que había sido reportada desaparecida en noviembre del año anterior. Los policías, completamente desconcertados, recurrieron a los perfiladores, que ya os hablé un poco de su trabajo en el vídeo sobre Mindhunter que os dejo por aquí, que básicamente se encargan de, a partir de los restos encontrados y la escena del crimen, elaborar un posible perfil del sospechoso. Según sus conclusiones, decían que podía tratarse de una persona con una parafilia relacionada con la piel o con una fuerte atracción hacia infligir daño, y consideraban muy probable que volviera a actuar. También se especuló con que el perpetrador podría haberse llegado a vestir con ese body, o que al menos esa fuera su intención. Por ello, estimaban que debían buscar a alguien que no midiera mucho más de 1,70 m y que posiblemente practicara algún tipo de artes marciales. ¿De dónde sacaron lo de las artes marciales? No queda claro. Además, por la manera en que la piel había sido retirada, con tanta precisión, se creía que el responsable podría haber trabajado en el ámbito de la medicina o en una carnicería. Alguien con experiencia en el manejo de cuchillos y en el despiece anatómico. Días después del hallazgo de aquel body de piel, el 14 de enero de 1999, apareció también en el río la pierna derecha de Kasia. Sin embargo, a pesar de las búsquedas posteriores, no se logró encontrar ningún otro resto del cuerpo de la joven. El primer sospechoso de la policía fue Jan N., un hombre que en 1983 había asesinado a su esposa y a su hijo, y después los había desollado. Además, en el momento en que ocurrió el crimen de Kasia, acababa de ser puesto en libertad condicional del centro psiquiátrico en el que estaba internado. Sin embargo, su liberación se había concedido debido a su grave deterioro físico a causa de una enfermedad. Cuando la policía fue a visitarlo y comprobaron el estado en el que se encontraba, lo descartaron como sospechoso, ya que simplemente no era posible que estuviera en condiciones de haber cometido un crimen de esa magnitud tal y como estaba. No obstante, el 31 de mayo de 1999, la policía creyó finalmente dar con un posible culpable del crimen de Kasia, un hombre llamado Vladimir W. Años antes, Vladimir se había mudado de Rusia a Brzezina, un pueblo cercano a Cracovia, y había estudiado durante un año psicología en la Universidad Jagiellońska, igual que Kasia, aunque con un año de diferencia. Más tarde, su padre Vitaly y su abuelo también se trasladaron a vivir cerca de él. Vladimir guardaba resentimiento hacia su padre porque éste había abandonado a su madre para irse con otra mujer. Un día, cuando llamó a su padre para pedirle ayuda con unas tareas en el sótano, lo atacó con un destornillador, provocándole múltiples heridas que lo hicieron desangrarse. Después ató a su padre de los pies y lo colgó boca abajo del techo como si fuera ganado, colocando un cuenco debajo para recoger la sangre. Separó la cabeza del cuerpo, con la piel de esta confeccionó una máscara y se deshizo del resto. Más tarde se puso la máscara, un sombrero y una bufanda y fue a buscar a su abuelo. El abuelo, que ya era mayor y con problemas de visión, lo confundió con su padre y le habló como si fuera Vitaly. De hecho, le dijo algo como: "¿Tienes aquí algo rojo?", a lo que Vladimir respondió que solo era pintura roja y que no se preocupara.
Luego, Vladimir lo llevó a su casa, con la intención probablemente de acabar también con él. Pero de algún modo, el abuelo acabó descubriendo todo lo que había hecho y consiguió llamar a la policía. Vladimir fue acusado del asesinato de su padre y condenado a 25 años de prisión. La policía registró su casa en busca de algún vínculo con el caso de Kasia, pero no encontraron ninguna prueba que los conectara de manera concluyente, por lo que nunca se le imputó su asesinato. Años más tarde, Vladimir fue trasladado a una cárcel en Rusia y no se volvió a tener noticia de él. Ese mismo mayo de 1999, Leszek L., un criador de reptiles que ocasionalmente colaboraba con la policía, señaló que creía que el culpable podría ser un tal Robert J., aunque en un primer momento las autoridades no le dieron demasiada importancia. Sin embargo, el 17 de marzo del 2000, Leszek volvió a insistir en su teoría, y finalmente se dejó constancia de que Robert J. podría ser el responsable. A partir de aquel momento, la policía lo mantuvo bajo vigilancia constante, aunque no contaban con pruebas sólidas que lo vincularan directamente con el crimen. Y llegamos a 2005, y la policía pensó que quizá por fin podría resolverse el caso de Kasia, ya que en Cracovia encontraron el cuerpo de una joven con la cabeza separada quirúrgicamente del cuerpo en el parque Jerzmanowskich. Días después también hallaron la cabeza correspondiente. La autopsia reveló que la víctima presentaba además heridas punzantes en la ingle. Sin embargo, pronto se supo que aquella joven era una bailarina exótica, ya me entendéis, y que Zbigniew, o Zbysiu, como se le llamaría de manera más coloquial en Polonia, que era el hombre que las gestionaba y acompañaba, un chulo, vaya, fue el que cometió el crimen, simplemente porque se había cansado de ella. Y de nuevo no se pudo encontrar ninguna conexión con el caso de Kasia. Llegados a 2012, se decidió exhumar a Katarzyna para intentar obtener nuevas pistas que pudieran ayudar a dar cierre al caso. Que por cierto, el caso en Polonia fue llamado Skóra, que significa piel en polaco. Tras la exhumación, se encontraron restos de plantas que no pertenecían a la flora del río donde se habían hallado los restos. Se identificó que esas hierbas provenían de un lugar muy concreto de Cracovia, pero lejos de aquel río, por lo que se concluyó que Kasia probablemente fue asesinada o al menos desollada en otro sitio, y que sus restos fueron trasladados al río Vístula a posteriori. Hubo una teoría de que Kasia había sido torturada antes de morir y desollada con vida, aunque finalmente se determinó de que no habían indicios de tales actos y que probablemente la piel fue retirada una vez ya estaba sin vida. Ante la falta de avances y al encontrarse en un callejón sin salida, la policía solicitó ayuda al FBI e incluso a un vidente, Krzysztof Jackowski, pero no se lograron progresos significativos en el caso. En los días en que Kasia desapareció, se estaba celebrando una especie de festival de rock. A ella le gustaba mucho ese tipo de música. De hecho, su grupo favorito era The Grateful Dead y solía ir sola a distintos lugares sin problema. Por eso se planteó la posibilidad de que hubiera conocido al perpetrador en ese evento, o quizá en una tienda de discos local que solía frecuentar. Sin embargo, no lograron encontrar ninguna pista sólida en aquella dirección y finalmente fue otro callejón sin salida. En 2016 también se determinó que la piel presentaba unas estrías particulares y algunos golpes que podían indicar varias cosas. Una era que Kasia había caído desde gran altura, otra que podría haber sido atropellada a más de 80 km/h, o incluso que había recibido un disparo en la boca. Sin embargo, ninguna de esas hipótesis se pudo confirmar, ya que no se encontró el resto del cuerpo. Algunos investigadores pensaban que los golpes podrían haberse producido si quien la mató se había puesto el body y se habría desvivido tirándose de gran altura. Otra teoría sugería que Kasia podría haber sido la que se había desvivido, debido a su depresión, ya que ya tuvo de hecho un intento de desvivirse un tiempo atrás, y que luego alguien encontró su cuerpo y le retiró la piel. De cualquier manera, en el barrio Kazimierz, donde Kasia había vivido, los vecinos comenzaron a notar algo extraño. Uno de sus vecinos, al parecer, visitaba la tumba de Kasia mucho, pero mucho en plan varias veces al día, lo cual era raro. Además, tras la muerte de la joven, este hombre se había vuelto de golpe fanático religioso. Se trataba de Robert Janczewski, de 52 años, hijo de un poeta de Cracovia y, curiosamente, era precisamente el hombre que Leszek L. había mencionado a la policía en 1999 como posible sospechoso. En varios aspectos, Robert coincidía con las descripciones de los perfiladores. No era muy alto, medía alrededor de 1,70 m y había practicado artes marciales y culturismo. Y tenía un historial de, podríamos decir, molestar a mujeres.
y mostrar actitudes feas hacia ellas. Y no estamos hablando de solo seguirlas, sino otras conductas más preocupantes. Había trabajado también en un laboratorio donde se encargaba de la disección de cuerpos sin vida, y más tarde en el Instituto Zoológico de Cracovia, donde supuestamente por diversión acabó con la vida de todos los conejitos a su cargo, aunque se cree que eso también podría ser solo un rumor. Robert además realizó una reforma completa en su casa, cambiando suelos y todo, poco después del asesinato de Kasia. Lo detuvieron en 2017. Los vecinos estaban aliviados ya que le tenían miedo, ya que se decía que se vestía de mujer. Que no pasa nada por vestirte de mujer, a no ser que vivas en Polonia. Y más aún en aquella época, porque no estaba nada bien visto y automáticamente te etiquetaban como el loco del barrio. Pero es que además este hombre daba unas vibras muy malas y muy incómodas, y le tiraba la caña tanto a mujeres como a hombres de forma indiscriminada. Y hubo vecinos que incluso se le encararon porque lo que hacía ya era insostenible. Sin embargo, lo que se pasó por alto y luego salió a la luz es que este hombre sufría esquizofrenia, y de ahí ese comportamiento tan extraño que generaba ese rechazo y miedo en sus vecinos. La policía fue a investigar su casa y supuestamente, y digo supuestamente porque algunas fuentes creen que pudo haber sido puesto allí por la policía para incriminarle, encontraron un diario en el que describía de forma, digamos, apasionada todo lo que había hecho con Kasia. De todos modos, dado su estado de salud mental, aquello no era una prueba concluyente, porque podía haber fantaseado o inventado todo tras ver las noticias. No obstante, en su casa también se encontró una pluma de faisán, igual a una que hallaron en la piel de Kasia. Como Robert había hecho aquella reforma, los policías levantaron todo el suelo y el papel pintado de las paredes, y bajo los azulejos del baño hallaron pelo de mujer, que al examinarlo bajo el microscopio coincidía con el de Katarzyna. Algunas fuentes aseguraban que también se había encontrado sangre bajo aquel suelo, pero al parecer aquello también eran solo rumores. También se especuló sobre si Robert y Kasia se conocían, pero no se encontró ningún tipo de prueba ni constancia de que tuvieran ningún tipo de relación, ni amorosa ni amistosa, ni siquiera de que hubieran interactuado alguna vez antes de los hechos. En septiembre de 2022, finalmente Robert Janczewski fue condenado por asesinato agravado con especial crueldad, con trastornos en las preferencias sexuales de tipo sádico, fetichista y otras parafilias, y fue condenado a cadena perpetua. No se revelaron al público más detalles sobre la decisión del juez ni las razones específicas de la condena. Y diréis, pues ya está, caso cerrado. Pues no. Ya que Robert Janczewski fue finalmente declarado inocente y liberado el 31 de octubre de 2024. Tras pasar 7 años en prisión por falta de pruebas más contundentes. Y diréis, pero si se encontró un pelo que coincidía con el de Kasia. Ya, bueno, pero se determinó que no era una prueba suficientemente sólida como para condenarle más allá de toda duda razonable, ya que nunca se realizó una prueba de ADN mitocondrial para confirmar que aquel pelo realmente perteneciera a Kasia. En Polonia la condena de Robert fue vista como un intento desesperado de la policía por cerrar el caso y cargarle el muerto, y nunca mejor dicho, a un hombre que sufría de esquizofrenia, manipulando los resultados para que encajaran con él como culpable. En cualquier caso, en 2022, el autor polaco Aleksander Sowa escribió un libro, Wielki Pies, inspirado en el asesinato de Katarzyna. Y también en 2023, Monika Góra, una reportera, escribió un libro llamado Kryptonim Skóra, en el que expone su punto de vista de por qué cree que Robert Janczewski es inocente. La confusión general en este caso se debe en parte a que la justicia en Polonia es bastante hermética a la hora de revelar todos los detalles, sobre todo cuando un caso no tiene un cierre claro. Por eso probablemente se nos escapen aspectos que simplemente no se quisieron hacer públicos. Así que finalmente a día de hoy el caso sigue abierto. Yo, y me voy a mojar con mi opinión personal con lo poco que se sabe del caso, diría que el que más me cuadra de todos los sospechosos es aquel chico ruso, ya que ya es raro que en el mismo año aparezcan dos casos de repente por la misma zona donde el perpetrador ha desollado a las víctimas y se ha confeccionado unas prendas con ellos. O sea, me parece mucha casualidad, y tampoco es que sea algo súper común, y mucho menos en Polonia, entonces... Y recordemos que ese chico fue pillado e incluso trasladado a Rusia, y no volvió a ocurrir nada parecido desde entonces.
que además por la naturaleza de este crimen tiene todas las papeletas de que el perpetrador no iba a frenar y que iba a repetir aquello hasta que le pillaran. Pero bueno, que esa es mi opinión personal, que igual ese chico realmente no tenía absolutamente nada que ver con ese caso y era mucha casualidad. Mi otro guess es que simplemente todavía no han dado con el perpetrador real, por la razón que sea. Ya sea que este ha fallecido, ha tenido un accidente, ha abandonado el país, fue encarcelado por otro crimen diferente, a saber. Decidme cuál es vuestro guess en los comentarios. Y bueno, ahora sí, eso es todo por hoy. Contadme vosotros en los comentarios qué opináis sobre este caso. También podéis dejar sugerencias sobre qué misterio o historia os gustaría que trajese próximamente al canal. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete, dale a la campanita y compártelo con tus amigos, que así ayudas mucho a este canal, que cada vez crecemos más y estoy muy contenta. También puedes seguirme en mis redes sociales donde comparto contenido exclusivo, te las dejo por aquí y en la cajita de descripción. Gracias como siempre por acompañarme un día más, nos vemos pronto en el siguiente episodio, cuidaros mucho, en serio porfa, cuidaros mucho y hasta la próxima.